finalmente entró en vigencia la nueva ley de fármacos que, entre otros elementos, obliga a los facultativos médicos a recetar los medicamentos con su marca y su nombre genérico. Además, incluye la venta particionada de los remedios, para que así el paciente pueda acceder a la dosis exacta que necesita. Bueno, y queremos conversar más sobre este tema, pues nos encontramos con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, acá en Mañana en Directo. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal, ministro? Buen día. Paola, Germán, muy buenos días. Buen día, ministro. A ver, claramente esta nueva ley de fármacos trae una serie de medidas que son positivas para el funcionamiento y la regulación del mercado, en fin. Lo que uno se pregunta es, ¿qué tan distante está de que esto se lleve efectivamente a la práctica? Por ejemplo, en los medicamentos, que a mí necesito 3 y viene la caja de 10. ¿Va a estar la farmacia ahí cortando la caja de las pastillas, en fin, o se va a tener que adecuar el mercado, los laboratorios, para justamente poder llevar ese caso en particular? Esta ley que fue anunciada por el presidente Piñera en su primer mensaje a la Nación el 21 de mayo del 2010 es muy trascendente, porque Chile hoy día, los pacientes chilenos pagan demasiado por medicamentos. El gasto de bolsillo más alto entre los países de la OECD está en Chile, y esto significa posibilidad de no continuar el tratamiento y para gente de menores ingresos arruinarse en la práctica por tratar de financiar sus fármacos. Y en ese sentido, esta ley lo que busca es que haya medicamentos accesibles a toda la población por igual, que efectivamente tengan una calidad certificada y que su precio sea razonable, sea competitivo, sea justo. Dentro de los elementos, artículos que tiene esta ley, uno de ellos es el fraccionamiento de medicamentos que entra en vigencia progresivamente a 3 meses, 6 meses y 12 meses desde la promulgación de la ley el día viernes. 3 meses para los medicamentos inyectables, vale decir, uno necesita una ampolla de vitamina complejo B, no tiene por qué comprar 3. Le dan solo una. 3 meses. Porque es lo que viene en la caja. Es lo que viene en la caja, claro. Muy bien, gracias. En 6 meses más, usted, como dice esta receta, el médico le va a prescribir, ¿no es cierto? Ahí, le va a prescribir 20 unidades de un fármaco, no una caja, y usted se va a llevar en 6 meses más las 20 unidades que necesita para que no pague de más, para que no quede disponible cerca de niños. ¿Y eso obliga, perdón, ministro, al farmacéutico a que esté a cargo a realmente cortar la tira y darle exactamente, o van a venir en unidades? ¿Cómo va a funcionar? Obliga a entregar fraccionadamente en un frasco independiente, como ocurre en todos los países desarrollados del mundo, la dosis exacta que usted necesita, y esto apunta a un cambio muy sustantivo, que es que la mayoría de los fármacos se compren en envases clínicos y se produzcan desde la fábrica en dosis unitarias, que es por lo demás lo que hacen y como compran hoy día las clínicas, los hospitales, los centros de salud. Se acabó, ministro, esto de tener en la casa la caja de zapatos con todos los sobrantes. Porque eso es lo que tenemos, ¿no? Esa es la idea, que significa, si usted mira esa caja, significa mucho dinero perdido y mucho riesgo. Sí. Esos medicamentos van a perder su vida útil, van a vencer, se los va a dar usted a una persona que a lo mejor no tiene por qué recibirlo, y sobre todo, quiero recordar que para los niños en Chile la causa de una intoxicación frecuente es medicamentos que quedan abandonados y accidentalmente toman un antidepresivo, un medicamento para bajar el azúcar, muy peligroso, porque está ahí, ¿no es cierto?, en el velador de la mamá. Ahora, ministro, y también se preguntaba porque la semana pasada tuvimos acá a quien representa las farmacias independientes que valoran todas estas medidas, pero que dicen que en la práctica ellos, que tienen un volumen de compra muchísimo menor frente a las grandes cadenas, si es que esto no se regula desde laboratorios, para ellos va a ser completamente inviable estar cortando pastillas para entregárselas, porque van a quedar con un stock ahí que no van a poder vender, en fin. Efectivamente, hay muchas farmacias pequeñas también que compran a granel, perdón, sí, que uso una palabra así, vale decir un frasco grande con 500 cápsulas. Nosotros entregamos así en los consultorios, y esto significa de hecho un ahorro de 15% en el precio del fármaco para la farmacia que adquiere un medicamento, ahorro que creemos se va a traducir al final también en descuento para el paciente. Yo creo que este temor no es justificado. Evidentemente nosotros propugnamos, y así dice la ley, que todos los medicamentos bioequivalentes estén presentes en todas las farmacias, porque si no, de lo contrario, se generaría de nuevo el fenómeno de preferencia de la marca propia, o sea, del laboratorio que está integrado con la farmacia, y yo voy a tener como bioequivalentes solo los que produce mi empresa. Y en ese sentido, esto abre completamente el mercado, y quiero recordar que los fármacos están en consignación, pueden ser devueltos hasta 6 meses, vale, si hay
un medicamento que no sale, yo tengo una caja solamente o unos pocos cápsulas de este medicamento, ya cumplo con la normativa y puedo devolverlos al laboratorio 6 meses antes de la fecha de vencimiento para que sean reemplazados. Ministro, antes de agarrar esta cajita que quiero mostrarla y hacerle una consulta al respecto, quiero preguntarle por una trampa que empieza ya a surgir a propósito de los bioequivalentes. Yo receto, qué sé yo, amoxicilina, pero la receto en una graduación que no existe en el mercado. Entonces hago la trampa por esa vía, por la vía de que solamente el remedio de marca viene en 15 miligramos. Los bioequivalentes vienen en 10 miligramos o en 20. Entonces yo, a través de esa vía, hago la trampita, digamos. Efectivamente, en los países en que se ha implementado el criterio de bioequivalencia, sobre todo en el Reino Unido, en Alemania, donde la penetración de bioequivalentes es muy alta, el 80% de los medicamentos que se consumen en el Reino Unido son bioequivalentes para lograr estas ventajas de calidad, acceso y precio. Una de las circunstancias que usó la industria inicialmente fue cambiar los miligramos de cada, o sea, si habitualmente traía 10, ahora yo traigo 15 y de esa manera pongo una barrera de entrada a los bioequivalentes para que, porque no han fabricado 15 todavía. En ese sentido, los decretos que nosotros hemos hecho de bioequivalencia son por dosificaciones específicas. Y efectivamente la industria tendría que hacer un gran esfuerzo de comercialización, que puede hacerlo, para producir medicamentos en gramajes distintos. 12,5. Yo lo veo extraordinariamente difícil, y convencer al cuerpo médico que 12,5 es mejor de lo que habíamos dicho hasta ahora, que era 10 miligramos en cada cápsula, por ejemplo. Lo que ha ocurrido, al menos en el extranjero, es que esa estrategia de echa la ley, echa la trampa, no han dado porque es muy complejo implementarla. Y ahora sí, permiso, ¿se puede? Lógico. ¿Se puede mostrar? ¿A dónde? ¿A cuál? A la 3. Yo no sé si alcanzan a verlo, es una caja, como una maqueta de caja en realidad, que sale el precio. Y a mí eso es lo que quiero preguntarle, ministro, ¿por qué el precio? ¿Quién fija el precio y desde cuándo que los remedios o los... ahí, perdón. Ahí está. No, pues, pero ahí está. ¿Se ve que está el precio a ese lado? Eso llama la atención porque es parte como del envase original, no es que lo hayan puesto... usted lápiz. Esta normativa que está presente en esta caja es bastante interesante. Primero, dice que independiente de cuál sea la marca del medicamento, yo tengo que tener en la caja visible para todo el público cuál es la denominación genérica, que es coincidente con lo que va a decir la receta. Esto es amoxicilina, independiente de la marca que tenga. Segundo lugar, el sello de bioequivalencia, que es una certificación que entrega el Instituto de Salud Pública después de exámenes hechos en varias universidades chilenas que han acreditado laboratorios nuevos para certificar esta bioequivalencia. Vale decir, este medicamento tiene las características idénticas al original. Y lo último, como usted señala, tiene que estar anotado el precio en cada caja, la que fije la farmacia. Pero no puede ocurrir que yo vaya a adquirir un medicamento, el día lunes esté la oferta no sé qué, vale algo, el día lunes en la tarde vale otro precio, se ponen de acuerdo a través del computador para que cueste. Entonces, este registro electrónico, aunque sea un retroceso informático, tiene que ser consignado con el precio en el producto, como es cualquier cosa que una compra, que la cosa y el precio están perfectamente claros para quien adquiere un fármaco. Entonces, hasta agotar stock sería, porque la caja va a quedar con ese precio, todo la partida de esa caja. No, la pueden cambiar, por supuesto, la tienen un mes, subió el precio y pueden cambiar el precio. Pero hay que mandar a hacer, tiene que ser necesariamente original, o sea, no podría uno ponerle un parchecito. No, sí se puede. Puede. Se puede poner una etiqueta encima y lo que se quiere evitar es que haya una manipulación informática del precio que hace que cambie con las horas del día o que yo me ponga de acuerdo con la farmacia de la cuadra siguiente, ¿no es cierto?, para decir hoy día vamos, ¿qué es lo que ocurrió con el tema de la colusión de las farmacias que tanto lamentamos y que tanto daño hizo? Esto, ¿no es cierto?, hace que la gente sepa inmediatamente cuál es el precio, independiente de la obligación de tener un listado de precios. Pero que me ponga pensando en la trampa, pero si efectivamente se puede pegar una calcomanía blanca, yo llamo a Germán, compadre, está llegando mucha gente con, qué sé yo, con virus anta o mucha gente con influenza, vamos cambiando el Tamiflu. Puede ocurrir, por supuesto, que se dé eso. Nosotros nos hemos abogado por una política de fijación de precios centralizada. Nos parece que se abre de tal manera un mercado que estaba tan desregulado como este, que la competencia, el contar con almacenes farmacéuticos, con farmacias móviles, el que se pueda instalar un almacén farmacéutico en una comuna en que ya había una farmacia, va a permitir y va a traducirse efectivamente que los medicamentos bajen de precio, como de hecho ya está ocurriendo. Es dificultar la conversación con el
Ahora, ministro, ¿qué pasa con los almacenes farmacéuticos que están en lugares donde no existe un químico farmacéutico o no hay una gran farmacia? ¿Qué pasa con los volúmenes de compra? ¿Cómo se va a manejar eso? Porque en el fondo, claro, yo me puedo poner un almacén farmacéutico donde hay quizá un poblado de, no sé, me imagino yo, 30, 40, 50 personas viviendo, pero ¿cómo se garantiza que ese negocio, en cierto sentido, se mantenga? ¿Va a haber algún tipo de subsidio por parte del Estado? ¿Cómo se va a manejar desde el punto de vista económico eso para que tampoco se preste para negociados o cosas extrañas para que pueda subsistir ese tipo de negocio? Esta ley señala, nosotros somos un país con una densidad muy baja de farmacias. Hay algunos barrios, por supuesto, en que hay una farmacia en cada esquina, pero si uno mira la realidad país, hay 96 comunas en el país que no tienen farmacia ni almacén farmacéutico. María Pinto, acá cerca de Melipilla, no tiene farmacia, no tiene almacén farmacéutico. La gente tiene que viajar a Melipilla a despachar su receta. ¿Qué, desde el punto de vista de acceso, qué prevé esta ley? Primero, puede haber una farmacia móvil que vaya los lunes, miércoles y viernes a María Pinto a despachar una receta a través de una van o un camión bien montado, digamos, como farmacia, que de hecho ya está ocurriendo en el país. En segundo lugar, puede generarse un almacén farmacéutico que tiene un petitorio más reducido, o sea, su stock de medicamentos es menor que el de una farmacia, no requiere un químico farmacéutico, sino un práctico o técnico en farmacia, y no puede vender algunos medicamentos que sí puede vender la farmacia, por ejemplo, las recetas magistrales, eso que uno para una forma, sí. En fin, o medicamentos sujetos a control de estupefacientes como la morfina u otros, o medicamentos que requieren cadena de frío como son las vacunas, los almacenes farmacéuticos no pueden. Pero puede instalarse hoy día un almacén farmacéutico en cualquier comuna sin el temor que existía antes de que si llegaba a una farmacia esa comuna perdía el derecho del almacén farmacéutico de seguir existiendo. E incluso más, en comunas grandes puede ocurrir perfectamente a partir de esta ley que existiendo una farmacia o más en la comuna, se monte también un almacén farmacéutico, como usted dice, en una zona alejada del centro de Puente Alto, por decir cualquier cosa, una comuna de 800.000 habitantes. En ese sentido, a nosotros nos parece que el acceso va bien encaminado y por último, si en un mes más de las 96 comunas que nosotros sabemos no existe ni farmacia ni almacén, no se ha pedido autorización para ninguna de las dos, ni farmacia móvil, va a ser el Estado en que el subsidio va a vender y entregar medicamentos a través de la red pública de consultorios, postas rurales, para garantizar que la gente que vive en Ollagüe efectivamente tenga acceso a medicamentos sin tener que ir a ir. En una suerte de kiosquito al lado del consultorio. Exacto. O dentro del consultorio, sí. En un lugar adecuado para que funcione de nuevo como un almacén farmacéutico y la gente no tenga que viajar, insisto, 3 horas para despachar una receta, cosa que era una discriminación muy odiosa. Ministro, a propósito de la cadena de frío, imposible no comentar el tema del ondansetron, ese medicamento antiemético se le da a los enfermos que están siendo sometidos a quimioterapia para que se sientan mejor, ¿no es verdad?, para evitar las náuseas, que resulta que está contaminado con un hongo. ¿Cómo se produce eso? ¿Qué se está haciendo al respecto? Porque, bueno, sabemos que ya el Instituto de Salud Pública lo ha, digamos, sacado de circulación y ha dado la orden de que aquellos frascos que quedaban en uso se desusen. ¿Cómo puede pasar algo así? La posibilidad que durante la fabricación de un medicamento haya una contaminación es muy alta y es por eso que los laboratorios tienen que tomar medidas muy exigentes para que esto no ocurra. Control de calidad. Control de calidad, cultivo, seguimiento, etcétera. Quiero recordar que en Estados Unidos, por ejemplo, hace 3 años atrás hubo una situación muy grave con más de 60 fallecidos con inyecciones de corticoides que producían meningitis por la presencia en estas dosis de inyectables de un hongo que es distinto, que nos preocupa, este Sarocladium. Es más benévolo. Este es más benévolo, es un medicamento, es un hongo que se empezó a aislar en el mes de agosto, aisladamente en algunos hospitales, en un hospital particular, y después apareció en otro. Primero se pensó que era un problema local de ese hospital, después ante esto se investigó el agua, la superficie, y llegamos a la conclusión en la edición de las fichas, estoy hablando de unas 3 semanas atrás, que había 4 medicamentos distintos que todos los pacientes que habían coincidían, y los retiramos el viernes pasado del mercado. Y se investigaron cada uno de ellos y efectivamente, como usted señala, este ondansetron salió positivo para este mismo hongo y por eso el Instituto de Salud Pública, en uso de sus atribuciones, esta partida de este laboratorio en particular, Vitalis, la retiró del mercado, hizo una prohibición de uso que es una medida prudente y que revela el rol
tan trascendente que tiene que tener la Agencia Nacional de Medicamentos, que es una ley ahí que necesitamos que se despache rápido para potenciar esta función de vigilancia, hace la protección de la salud de nuestros compatriotas. Pero esta vigilancia, ministro, sería en caso de que ocurra algo, no es que van a estar esa agencia revisando cada partida que llegue. Cada partida que llegue, la Agencia Nacional de Medicamentos tiene que hacerle un control de calidad que incluye cultivos. Hoy día se hace prácticamente solo para las vacunas, a propósito de la discusión de timerosal, que es un preservante para que las vacunas no se echen a perder. O sea, perdón, ministro, que de haber habido agencia, esto no hubiera ocurrido porque lo hubieran detenido antes de comercializarlo. ¿Posiblemente? Se debería haber detectado, pero las muestras, que es un muestreo el que se hace de las partidas de medicamentos, y esto salió en muy pocas ampollas positivo, de manera tal que el muestreo podría, para ser honesto, no haber capturado. En este momento hay tranquilidad respecto a eso. Hay tranquilidad, ya no tenemos nuevos casos, no hay ninguna cosa grave que haya pasado a propósito de esto. Los pacientes fueron tratados, y además se está haciendo un seguimiento de todos los pacientes que recibieron y que están inmunosuprimidos, porque este medicamento se usa también en otras condiciones, en náuseas postoperatorias, por ejemplo. Pero los pacientes que han sido afectados con síntomas, fiebre fundamentalmente, son pacientes que tienen inmunodepresión porque están siendo tratados por, como usted bien decía, por un cáncer. Ministro, y también para tocarle un tema que ha sido bien delicado, pero que es el Hospital de Maipú, que ha estado ahí en la vitrina desde hace bastante rato. Desde antes de inaugurarse. Desde antes de inaugurarse ya. A ver, dicen que por mucho que se hagan cambios a nivel de jefatura del servicio de urgencia, esto no va a cambiar porque no tienen insumos, porque definitivamente acá hay que hacer una cirugía mayor. ¿Qué tan cirugía mayor es lo que se necesita en el Hospital de Maipú? Desde el punto de vista estructural, lo ideal habría sido que nosotros partiéramos estos dos hospitales, Maipú y La Florida, con la vigencia de una nueva ley que se llama Ley de Hospitales Clínicos, que el Parlamento se ha demorado mucho en tramitar y que está ya en tercer trámite en comisión mixta. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de personas que vienen de culturas organizacionales muy diferentes y que tienen que converger en un nuevo recinto. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Maipú? En que gente que trabaja en el CRS ha tenido que incorporarse en el hospital, y, por ejemplo, los especialistas, los radiólogos, los pediatras que hacen la atención de urgencia, no ha habido ningún problema, pero sí hemos tenido problemas y mucha resistencia al cambio en el servicio de urgencia de adultos. Y es por eso que el subsecretario Castillo tomó la iniciativa la semana pasada de hacer algunos cambios ahí de jefatura, de motivación, que yo creo que son en la línea adecuada para lograr superar esta situación en un servicio de urgencia que está extraordinariamente sobredemandado. Primero, nosotros calculamos que en el verano iban a llegar aproximadamente 250 personas diarias a este servicio de urgencia, y en realidad están llegando entre 550 y 600. Y, ministro, ¿cómo pueden haberse equivocado por el doble? ¿Cálculo? En primer lugar, la gente está prefiriendo, en lugar de ir a la salud primaria, ir a la novedad del hospital. Y en segundo lugar, y hay que decirlo con entera franqueza, el tema del riesgo de ANTA de Isla de Maipo llevó a un exceso de consultas en el centro de urgencia por síntomas menores que no tenían nada que ver con la cabeza, por si acaso. parto Estuve en un camping, fueron miles de personas las que estuvieron en Isla de Maipo en una situación de riesgo, como se sabe. Y estas personas, muchas de ellas consultaron incluso sin tener ningún síntoma. Eso ha llevado a una saturación en el hospital de Maipú, donde el tema de los insumos, radiología y todo eso está resuelto, y lo que necesitamos es un mejor liderazgo y un mejor trabajo afiatado del recurso humano entre el hospital y este servicio de urgencia. Ministro, no queda más que agradecerle y desearle suerte en los 22 que le quedan a la cabeza del ministerio. Que tenga un buen día y una buena semana. Hasta luego.